9:20. Quiero darle la bienvenida al doctor Gustavo Gutiérrez Tix, analista político, con quien hoy vamos a conversar un poco sobre cómo estamos cerrando la semana con una nueva propuesta a manos de Úrsula Letona. Doctor, buenas noches. Gracias por haber llegado. Gracias a ti por invitarme. Bien, antes de ir con el tema que acabo de mencionar, vamos a lo que ya viene siendo una formalidad, ya tiene fecha. El día miércoles se definirá la situación de Kenji Fujimori y de los otros dos congresistas, Ramírez y el congresista Bocángel. No sé si hacer matemáticas o si vamos a la cuestión de fondo. ¿Van a ser desaforados o no? Bueno, desde un punto de vista de fondo, o sea, material, encuentro serias deficiencias a la acusación, que esperemos primero ver cómo se plantea, ¿no? Porque se ha constituido ya la subcomisión acusadora, que entiendo que lo preside el mismo congresista Segura, pero él tiene que hacer ya un documento que se llama la acusación constitucional, que es a partir del cual el Pleno tiene que debatir y finalmente resolver si es que les levanta el fuero o no a los congresistas citados. Encuentro problemas de fondo porque el delito de peculado, como lo decía en otro momento, requiere de un agente que tenga capacidad de disposición de los caudales públicos. Y en este caso, ni Bocángel, ni Kenji, ni Bienvenido Ramírez manejan o disponen de recursos. Ahora, por ese error podría ser que no llegue... Claro, o sea, ello demandaría pues que haya una conexión con los ministros. Entonces, debieran estar también denunciados Bruno Yufra y los ministros que han participado acá, y probablemente ahí se materialice el tema. Además que ya la Fiscalía también está iniciando un proceso de investigación y se cuestiona mucho los audios, los mamani audios, así denominados, porque ya hay una primera pericia que dice que han sido manipulados. A ver, a esto queremos llegar porque precisamente este es el argumento de defensa de estos congresistas de que, bueno, el medio ha sido totalmente ilícito, que el video está completamente editado y que no deberían ser tomados en cuenta, precisamente por lo que acabas de señalar. A estas alturas de este proceso y de todo lo que hemos podido ver a lo largo de estos últimos meses, ¿verdaderamente es una prueba prohibida, Gustavo? ¿Debería ser tomada o no tomada en cuenta? Yo no creo que sea una prueba prohibida, pero sí se requieren determinados elementos cuando se va a inhabilitar o se va a suspender a un congresista. Un congresista representa el ejercicio de un derecho básico en una sociedad democrática, que es el derecho político. En consecuencia, tienen que haber elementos que tengan mayor certeza para poder determinar un procedimiento de levantamiento de fuero, y al parecer desde esta perspectiva no lo hay. La segunda calificación de imputaciones es sobre la base de infracciones constitucionales, y aquí tampoco la hay. No se puede afectar únicamente principios, tienen que ser disposiciones tácitas, expresas, que están en la Constitución y que definitivamente los congresistas hayan incurrido. En este caso, el hecho de hablar ligeramente o estar presente en una sesión, en realidad es lo que ocurre todos los días en el Parlamento. Sí. El Parlamento es un órgano deliberante, permanentemente están en plenas negociaciones. Lo que yo advierto así a simple vista de todo esto es que lo que hay aquí son faltas a la ética política. Y por tanto, lo que debiera haber acá es una sanción política. Pero para hablar de infracción a la Constitución son palabras mayores. Tendría que haber mayores elementos de juicio. Creo que es una acusación muy llevada de los cabellos, muy rápida. Debieran acopiarse algunos elementos más. Entiendo que el mismo Kenji no se le ha citado para una segunda oportunidad para que haga sus descargos, y esto podría dar lugar en determinado momento a que Kenji, en su estrategia de defensa, se vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y termine pues viendo una sanción para el Perú, como lo ha habido en otros casos, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de los magistrados del Tribunal Constitucional cuando fueron cesados en el gobierno de Fujimori papá. Bien, a ver, hay algo que tenemos que señalar. Tu postura es, en efecto, que encuentras una acusación débil, con argumentos débiles y con errores. Esto ha sido reflejado en cada uno de los argumentos de defensa de estos congresistas, y ellos asumen, más allá de determinar si la prueba fue manipulada o no, ¿responde al hecho, crees tú, de que sea verdaderamente una venganza política de parte de Fuerza Popular porque ellos renunciaron al partido para irse con los populares Avengers? Que de pasada que ya no sabemos nada de los Avengers, ¿ah? Bueno, ese ya es el otro tema, ¿no? O sea, el tema de hacer todo esto con el objetivo de la venganza o la negociación, tomando en cuenta que está muy próximo a la elección de la mesa directiva. Y también esto podría dar lugar a negociaciones al interior, como ocurre en estos casos, negociaciones a este nivel, ¿no?
las negociaciones, como te comento, son usuales. O sea, por ejemplo, en un levantamiento de fuero también hay negociaciones o un levantamiento de inmunidad, negociaciones para poder mantener la representación. Y es por eso que el modelo constitucional lo que hace es, por ejemplo, cuando no se levanta la inmunidad a un congresista, no es que se le perdone el delito. El delito va a ser judicializado el día siguiente que deje de ser congresista. Es decir, lo que habilita el modelo constitucional es que cuando hay reglas de juego político, estas puedan relajarse porque hay una necesidad política de buscar un acuerdo determinado. Entonces, ahora, si lo manejas con ética es una cosa, ¿no? Platón diría pues que hay que manejar la cosa pública con mucha ética, ¿no? Pero Sí. ciertamente a veces también se presta para la manipulación, como hablaba Maquiavelo, y allí aparecen pues algunas lobas vestidas de oveja, ¿no? Y eso Bueno, es lo que ocurre en mucho, todo caso, ¿no? el día miércoles será definido ya el destino de estos tres A congresistas. lo mejor se va a una cuestión previa, a lo mejor retorna sí. a la comisión, a lo mejor no termine de votarse, veremos qué pasa, pero ojo, yo veo ahí que mucho cuidado que al final el remedio sea peor, porque al final Kenji Fujimori puede victimizarse y obtener una resolución de los tribunales internacionales que termine pues corrigiendo la decisión del Parlamento. Como ocurrió con Marta Chávez, como ha ocurrido con el señor Poleo, los magistrados del Tribunal Constitucional, Sí. que fueron destituidos con el caso de la interpretación auténtica de la sentencia de la reeleccionista de Fujimori. Bien, el día miércoles nosotros por supuesto estaremos ampliando información, estaremos pendientes y sacando juicios de lo que va a ser este pleno para poder decidir finalmente el destino de estos tres congresistas. Vamos con lo que estamos cerrando la semana. Úrsula Letona, a través de un proyecto legislativo, ha planteado la posibilidad de que la Superintendencia de Entidades Solidarias puedan regular a las cooperativas de ahorro, a las cooperativas de ayuda en general, a través del auxilio mutuo. Y esto ha escandalizado a muchos porque consideran que la superintendencia no debería ser el órgano competente para poder hacerlo con empresas tan pequeñas. ¿Qué opinas tú, Bueno, es Gustavo? correcto, ¿no? Lo que pasa es que la Constitución del año 93 es una sorpresa. Acabo de preguntárselo por el Twitter a Miki Torres, en razón de que su padre fue uno de los grandes artífices de la Constitución del 93 y su padre era cooperativista, era un especialista en derecho cooperativo. Y sin embargo, la Constitución del 93 quita todas las referencias a cooperativas, queda solamente una palabra en el tema de la educación, pero al final se vuela todo el cooperativismo de la Carta Política del 93 para privilegiar el modelo liberal basado en la economía empresarial. En ese sentido, pues, las cooperativas han seguido existiendo, pero sin regulación. Han seguido existiendo como consecuencia siempre de la necesidad de los trabajadores de buscar algunos estamentos a la asociatividad que les permita mejorar sus condiciones de vida. Lamentablemente no ha habido normatividad y ahora pues nos asustamos todos porque las cooperativas, uno de los rubros de las cooperativas, que es la de ahorro y crédito, hoy en día manejan cantidades ingentes de dinero y en algunos casos hay evidentemente lavado de activos. A esto quería llegar y esto es un punto súper interesante y precisamente hay personas conocidas que han estado en medio de este tipo de cooperativas y la cooperativa es una puerta abierta para otros delitos. Entonces es oportuno que la superintendencia pueda actuar de una u otra manera para poder filtrar, para hacer esta barrera y darle mayor, no sé, formalidad, legalidad y fuerza a las cooperativas. Claro, además la superintendencia de Banca y Seguros está diseñada para poder regular empresas que tienen evidentemente un fin patrimonial, un fin lucrativo. En cambio las cooperativas no, las cooperativas tienen un fin asociativo. O sea, las cooperativas surgen desde la revolución industrial. El objetivo central de las cooperativas es mejorar las condiciones de vida del obrero. Entonces, si tú vas, por ejemplo, en Alemania, la economía se basa esencialmente en los regímenes cooperativos. Hay cooperativas de taxistas, inclusive en la prensa. Hay órganos de prensa cooperativistas, etcétera. En consecuencia, lo que se requiere, y ahí estoy de acuerdo personalmente con Letona, se requiere una regulación amplia que regule toda la problemática de la cooperativa y definitivamente se establezcan regulaciones específicas para el control financiero de aquellas que se dedican al rubro del ahorro y crédito, como ocurre hoy en día en el Ecuador y como ocurre hoy en día en Chile y en Bolivia.
que precisamente el auge y la bonanza de estos países se da como consecuencia de un marco amplio de regulación al régimen de cooperativas. Sí, porque el número responde precisamente a que de 684 cooperativas que existen en nuestro país, solo 150 vienen siendo reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. El resto ha pasado desapercibida. Y de verdad que o sea, la brecha es bastante significativa, por lo que un marco regulador y una entidad sería oportuna. Estaremos pendientes. Parece ser que esto no le ha gustado a muchos parlamentarios. En definitiva, más que una propuesta, va a tener que ser debatida en pleno y escucharemos los argumentos y en busca y en pro de que las cosas sigan caminando de la mejor manera. ¿Cuál crees que en todo caso sería el argumento por el cual muchos de los parlamentarios piensan que no es una buena idea? ¿Una buena idea regularlo por la Sí. superintendencia de bancas o crear la superintendencia de economía solidaria, la superintendencia cooperativa? La del auxilio mutuo. ¿Cuál? Sí, la segunda. La segunda. Ajá. Bueno, yo creo que primero se dejen llevar por la prensa, ¿no? La prensa pone el debate político, los temas del debate político, y muchos de ellos están viendo qué cosa es lo que dice la prensa, como nuestro amigo Johnny Lescano, ¿no? Para poder tomar una decisión. Pero realmente lo que ocurre es que hay una problema. Y hay otros que son definitivamente gurús de un liberalismo extremo, ¿no? O sea, el liberalismo extremo lo que propone es desaparecer toda forma de asociatividad y regularlos por regímenes patrimoniales, como por ejemplo el régimen de la banca y seguros, que al final sería incapaz de poder manejar, y la propia SBS lo ha señalado en muchas oportunidades, manejar la cantidad de cooperativas que hay sería difícil para la SBS. Inclusive ellos están pidiendo auxilio de la Federación de la FENACRE, de la Federación de Cooperativas, porque si no, no podría manejar todo Son este 684, imagínate. Imposible, pues, Imposible. O sea, no podrían regularlo. Entonces, es otra realidad. Es una realidad que se da en el campo, con los cafetaleros, con los papayeros, con los naranjeros, etcétera, que se unen y aportan su granito de arena para mejorar su economía. Entonces, es un tema delicado. Por eso es que creo, y qué bueno que hoy en día se ponga el debate y se haga la llamada atención, que se restaure más bien el régimen cooperativo y se dicte una ley integral que promueva la cooperativa, pero también los controle. Entonces eso creo que es importante. Y si los congresistas están de acuerdo en hacer esa regulación, que se reúnan. Creo que lo podrían hacer en 4 meses, lo podrían hacer. Si han comprado televisores en Sí, una semana, no van a poder. Evidentemente, ¿cómo no van a poder? No van a poder. Creo Ojalá. que tienen que hacer mayores esfuerzos. Y ya hay inclusive propuestas completas desde la época del gobierno de Humala. El congresista Urquizo fue presidente de una comisión de cooperativas. Hay un anteproyecto de ley de cooperativas. Hay varios dictámenes al respecto. Creo que podría ser un buen momento para poder regular el régimen de cooperativas. Creo que el único temor a las cooperativas son de la propia banca y de las propias instituciones financieras, porque significan una competencia. A propósito, no quiero irme de esta entrevista o cerrar esta entrevista sin preguntarte, bueno, el Perú ha sido testigo de este despilfarro que se ha hecho con las compras y los requerimientos del Congreso de la República. Más allá de la indignación que nosotros podemos sentir en ese momento, lo que me preocupa es el pronunciamiento de la Contraloría a través de Nelson Chac, porque siento que nos está diciendo, bueno, ahí les mando una comisión que pueda medio investigar, como para que no digan que la Contraloría no está haciendo nada, pero la cuestión de fondo no la debate y no la defiende, porque él dice, finalmente yo no tengo nada que ver en el debido procedimiento de esta orden de requerimiento del Congreso. Bueno, sí, pues de todas maneras hay un margen de discrecionalidad y autonomía. Si es que se están haciendo por los procedimientos correspondientes, en realidad no había más que un cuestionamiento de tipo ético y no delictivo. Ahora, si esas computadoras valen 30.000 soles cada uno, probablemente ahí sí haya un elemento delictivo de por medio, y será en su debido momento, si es que lo compran, si es que hay ahí alguna colusión o alguna sobrevaluación, tendrá que haber, pues ahí evidentemente participarán los actores del sistema de justicia. Bueno, finalmente, pero sí, lo cierto, para terminar el tema, es de que la democracia es transparencia. Y la transparencia permite que los ciudadanos y los periodistas puedan conocer este tipo de cosas, exponerlas a la opinión pública, y eso es muy importante porque los gobernantes tienen que sentir no solamente la persecución de la justicia, sino la censura moral de los ciudadanos y la indignación de los ciudadanos, porque definitivamente pues es un acto desde la perspectiva de la ética inadmisible que el Parlamento haga este gasto frente a tantas necesidades que hoy en día tiene la colectividad. Y que salgan con justificaciones como, por ejemplo, que finalmente esto forma parte del aspecto de valor periodístico,
porque supuestamente van a haber noticias en el Congreso, ¿no? Además, comprar frigobares, el Por Parlamento supuesto, tiene 2 no. comedores, Sí, por tiene en varios edificios comedores de trabajadores, etcétera. Sí. Yo creo que no les hace daño caminar un poco, más Creo bien que todo no. lo contrario. Al contrario. Bueno, y finalmente van a trabajar, no a ver televisión, ¿no? Igual, en todo caso, les hago la invitación a que puedan seguirnos a través de redes sociales, así no tienen que estar comprando televisores. Gustavo, te agradezco No, gracias a ti, haber Claudia. estado hoy con nosotros y de esta manera estamos cerrando la semana con estos temas. El día lunes regresaremos con mucho más análisis. Bien, tenemos información desde...